Así inicia esa noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia, como siempre lo ven ustedes de lunes a viernes. Y como siempre, primero, en titulares, aquí están en Noticia Paraguay. Las unidades de cuidados intensivos llegan al 100% de su capacidad y los médicos denuncian presiones políticas para liberarlas. El pueblo sigue exigiendo la salida del gobierno de Mario Abdo Benítez por esta crisis sanitaria y política. El lunes se sumaron a las movilizaciones en la capital organizaciones campesinas del interior del país. Son hechos que analizamos en minutos. En Noticia Ecuador. 17 puntos de distancia entre Andrés Arauz y Guillermo Lasso es el resultado de una encuesta divulgada este lunes de cara a la segunda vuelta presidencial del próximo 11 de abril. La consulta fue hecha antes del inédito debate de este domingo entre ambos candidatos, asuntos, los 2 hechos que les contamos que analizamos de manera conjunta. Y en Noticia Argentina, orden de arresto por 45 días al ex jefe de la Armada y destitución del ex jefe de la base de submarinos del Mar del Plata. La decisión fue tomada por el Consejo de Guerra en medio de su investigación por la tragedia del submarino Ara San Juan, en el que murieron 44 militares. Algunos sectores dicen que se trata de una muy poca condena. Vamos a ver qué análisis reviste este hecho. En Noticia Casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Paraguay, autoridades de salud anuncian que llegaron al límite de ocupación de camas de terapia intensiva por COVID-19. Por este mal manejo de la pandemia, la crisis nacional persiste en las movilizaciones que exigen la salida del presidente Mario Abdo Benítez y de su gabinete. El sistema colapsó. Según anuncio de las autoridades de salud, todas las unidades de cuidados intensivos en centros públicos y privados están ocupadas. Pacientes hacen filas afuera para ser atendidos y las salas de atención general también están al tope. Hasta este domingo, de 20, 30, 40 años esperando una cama. La pandemia deja 194.599 contagios por COVID-19 y 3.730 muertes en el país. El alza en los casos de coronavirus ha precipitado la crisis política y puesto al gobierno en jaque las últimas 3 semanas. Este lunes llegaron a la capital las movilizaciones convocadas por la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas e Indígenas en todo el país. Se suman a las protestas de ciudadanos autoconvocados que prometen no abandonar hasta la renuncia del presidente Mario Abdo Benítez y su vicepresidente Hugo Velázquez. Exigen la activación de un plan de emergencia nacional. Hoy integra JAPE 19 organizaciones nacionales a departamentales. Ñañez sumada a esta gran lucha de resistencia del pueblo paraguayo ante un gobierno corrupto, inepto, en este momento al pueblo paraguayo a la peor tragedia económica, social y sanitaria de los últimos tiempos del Paraguay. Las manifestaciones arrancaron hace casi un mes en reclamo de la inoperancia del gobierno en el manejo de la pandemia, la falta de medicamentos y la demora en la llegada de las vacunas. Asimismo, los paraguayos denuncian la corrupción enquistada en el poder. El fin de semana el ministro de Defensa, Bernardino Soto,
cargó contra los manifestantes por una supuesta incitación a movilizaciones violentas que buscan quebrar el orden constitucional y normalizar el caos. Las movilizaciones vienen con más fuerza ante el fracaso del juicio político contra el presidente y vicepresidente, impulsado por la oposición en el Congreso. El gobernante Partido Colorado hizo valer su mayoría de curules y la moción fue rechazada con 42 votos contra 36 a favor. Sin embargo, voceros del Frente Guazú señalan que el juicio político se puede volver a presentar con otros argumentos. Entramos de inmediato con el análisis. Nos acompaña para ello Leo Rubín, periodista, ex candidato a la vicepresidencia. Nos acompaña desde San Bernardino, en Paraguay. Leo, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenido. Hola Tatiana, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Leo, decíamos en la parte final de nuestro informe, el informe que nos precedía, que es posible activar un juicio político para Mario Abdo Benítez y para todo su gabinete. ¿Crees que sea posible? ¿Que existan las condiciones políticas para ello? Bueno, ahora esta semana la situación, Tatiana, se va a concentrar más bien en las calles, no tanto en el Parlamento. Las manifestaciones continúan. Recién hemos tenido incidentes después de las 8 de la noche, hora local, cuando los manifestantes frente al Congreso, bueno, justamente se empezaron a manifestar, la policía empezó una represión con carros hidrantes, fueron corriendo a los campesinos que estaban allí. Muchos son campesinos y otros de asentamientos urbanos, más o menos por 7, 8 cuadras. Hay 6 detenidos en Asunción, esto es de último momento. También en el interior, en una zona donde se hizo un cierre de rutas en el departamento de Alto Paraná, en el cruce Santa Fe, hay 14 detenidos, ya están toda la lista con los nombres, con todos los datos. Mañana llegan más campesinos e indígenas también que se están sumando a la manifestación. Son diferentes organizaciones campesinas. El 25 se espera la llegada también de la Federación Nacional Campesina, una federación muy grande que cada año hace una manifestación casi por los mismos temas, y este año por supuesto con la pandemia y la crisis sanitaria. Así que yo te diría, Tatiana, que lo del juicio político sí se podría de nuevo activar, pero esta semana más que nada el tema se centra en las manifestaciones en la calle y la llegada de los campesinos a la capital. Con esto que nos estás diciendo, Leo, ¿y cuál es la razón de esas detenciones? De hecho, hemos visto que en la tarde se ha denunciado por parte de algunos senadores y también dirigentes del Frente Guazú que hubo excesiva represión por parte de la fuerza pública. ¿Y qué pecado cometieron aquellos que fueron detenidos o que recibieron esta represión de la fuerza pública? Ningún pecado, de hecho ya le ha costado el puesto al comandante de la policía. Ahora hay otro comandante desde hace aproximadamente una semana que dicen que es un comandante que va a ser probablemente más duro con las manifestaciones. Hoy raramente levantaron las vallas policiales a partir de las 8 de la noche. No se entiende bien por qué, si fue un tipo de estrategia. La verdad que esto se va a poner más candente, como te decía, esta semana con la llegada de los campesinos y con el cierre de varias rutas que ya se fueron haciendo durante el fin de semana, pero van a ser todavía mayores y eso puede significar aún más represión. Obviamente que la policía se va a escudar en decir que tiene que liberar la calle, que no pueden estar cerrando una ruta, etcétera, pero es realmente el sentir de la población que está hastiada de este gobierno, de esta corrupción, de esta inoperancia, un país que no tiene las vacunas, que sigue esperando, de una falta de gestión enorme que ha demostrado en este último año de pandemia el gobierno, aún como te decía, creo las semanas anteriores que hablamos, teniendo un presupuesto de salud de más de $500 millones y 1.600 millones de dólares en total, y bueno, ese dinero no se ha utilizado de la mejor manera, por eso está todo colapsado el sistema de salud, y por eso las manifestaciones que van a seguir con la consigna de que se vayan tanto Abdo Benítez como su vicepresidente Velázquez. ¿Y se suman todos estos sectores campesinos a una movilización espontánea, Leo? ¿O ves en lo que viene en la semana, además de las organizaciones del movimiento campesino, que hay, valga la redundancia, mayor organización de quienes se expresan en las calles? Hay varios polos. También en el informe se mencionaba el caso del ministro de Defensa que criticó las manifestaciones y que dijo que incitaban a la violencia. Hoy
FENAES, que es una agrupación, una federación de estudiantes secundarios, ha pedido que renuncie este ministro por decir eso, porque es lógicamente uno tiene derecho a manifestarse públicamente. Ha salido también un fiscal a decir que no pueden haber manifestaciones. Hoy salió un secretario privado de Abdo Benítez a decir que los que están saliendo son asusados por una izquierda extranjera. Obviamente siempre quieren apuntar a Venezuela, pero ya nadie les cree porque la gente está hastiada, está harta, no da más, con justa razón por todo lo que te explicaba antes. Entonces, por un lado existen manifestaciones de gente autoconvocada, pero también se le está sumando organizaciones sociales que son organizaciones, digamos, más disciplinadas en el sentido de cómo van a venir, de cómo están trabajando, de qué manera se están organizando. Y a eso la Federación Nacional Campesina, que ya anunció hace un mes que llegaría aquí entre el 24 y 25 de marzo, o sea, esta semana. Se trata de toda una implosión social. Es cierto, Leo, una información que circuló la semana previa no tenía luego una respuesta directa por parte del gobierno. Por eso quiero preguntártelo así, si es cierto que en 2 oportunidades el gobierno paraguayo no ha podido acceder al mecanismo COVAX del envío de vacunas a través de esta organización que armó la OMS y Naciones Unidas, porque en las 2 oportunidades enviaron mal el número de cuenta del dinero que debían depositar. Sí, eso lo llegó a decir incluso un viceministro que ya no está. Luego el Ministerio de Salud desmintió esta información, pero efectivamente no tenemos vacunas y seguimos nosotros llorando el hecho de que Paraguay no tenga relaciones diplomáticas con China, porque Paraguay es el único país en Sudamérica que tiene relaciones con Taiwán y al parecer ejerciendo un gran poder Estados Unidos y Taiwán, el gobierno paraguayo no está intentando recibir vacunas de China porque no tiene relaciones diplomáticas y tampoco ha mostrado ningún interés en hacerlo, solamente buscan excusas. Nosotros sabemos, como todo el mundo sabe, que China está produciendo vacunas y el Frente Guazú ha dicho que China podría proveer a Paraguay de 14 millones de dosis. Serían 2 dosis para 7 millones de habitantes, es decir, el 100% de la población podría estar vacunada, pero el gobierno paraguayo no está haciendo ninguna gestión. El presidente Abdo Benítez se ha rendido ante Taiwán. Como decía el senador Hugo Richard del Frente Guazú, la lealtad a Taiwán le puede costar muchas muertes a este país, sencillamente porque no toma el teléfono, no hace una gestión diplomática para entablar algún tipo de relación, por lo menos en el caso de una urgencia sanitaria como tenemos con la República Popular de China, con quien no tenemos, ya te decía antes, nosotros ningún tipo de relación diplomática, sí así comercial, porque Paraguay está lleno de productos chinos, de vehículos de la China, es decir, hay todo, absolutamente todo tipo de productos, menos vacunas. Qué situación tan lamentable cuando vemos que las propias autoridades reconocen que hay 100% de ocupación de las unidades, de las camas que hay dentro de las unidades de cuidados intensivos. Leo, vamos a poner en pantalla. Creo, Tatiana. ¿Cómo, Leo? Compañeros. Hemos perdido, entiendo, la comunicación con nuestro invitado. Rápidamente la vamos a restablecer. Entre tanto, lo que les decía, dice este medio local paraguayo, ABC Color, un medio además de la derecha, siempre aliado al gobierno, pero no hay forma de esconder las realidades. Médicos cuestionan falta de estrategia del gobierno ante la pandemia. Y lo que resulta ser aún más grave de todo esto es que en este informe que están viendo ustedes, vamos a subir la pantalla, hay un comunicado del gremio de los médicos que han emitido este comunicado público donde denuncian situaciones absolutamente graves. Ahí está, Círculo Paraguayo de Médicos y Gremios Médicos. Dicen ellos, se hacen varias preguntas. ¿Debemos ser los trabajadores de la salud los únicos patriotas que resisten el frente de batalla? ¿Es justo asumir toda la responsabilidad por la falta de insumos, medicamentos, infraestructura hospitalaria, vacunas que desde hace mucho tiempo venimos denunciando ante la desidia e indiferencia de gobierno de turno? Muchas preguntas. Otra. ¿Podemos aceptar que nos sigan denigrando algunos desubicados frente a la impotencia que sentimos cuando tenemos que elegir en esta situación de catástrofe sanitaria previamente advertida por todos los gremios quién ingresa a terapia y quién no?
Y esto, miren ustedes, es la denuncia que se ha esparcido por todo el país. Tenemos que ceder frente a la presión de los poderosos, a quien le desconectamos el respirador para que puedan ingresar sus familiares o recomendados políticos. Y esto tiene todo que ver con lo que ya conversaba con nuestro invitado, con Leo Rubín, es que las autoridades han confirmado que hay un 100% de ocupación en las camas de cuidados intensivos. De allí entonces que el gremio de los médicos esté denunciando que hay presiones políticas, razón por la cual deben decidir a quién o no desconectar para que ingrese por tráfico de influencias o un familiar o un amigo de carácter político. También se pregunta, ¿la sociedad realmente cree que somos responsables de que la mayoría de los políticos no hayan hecho bien sus deberes al no preocuparse de la salud, la educación, de una vida digna para los habitantes de este país? ¿Los ciudadanos se han comportado mejor? Dice además que cierta gente siga confundida tiene que ver con su nivel cultural e intelectual, pero nosotros tenemos claro quiénes son los responsables y no estamos dispuestos a que en medio de una batalla desigual, sin los recursos adecuados, quieran culparnos de su incompetencia. Y aparece además una serie de exigencias con carácter de urgencia por parte de este gremio médico en el Paraguay, en medio de una profunda crisis sanitaria. No han llegado las vacunas, un país con 7 millones de habitantes. No han llegado las vacunas, es parte de lo que se denuncia. Desde hace ya prácticamente 20 días hay movilizaciones permanentes en las calles exigiendo que haya atención en todos los centros de salud públicos y privados. Lamentablemente no logramos la comunicación con nuestro invitado. Tenemos unos minutos más para intentarlo, una pausa y ya venimos. Podrás mantenerte informado sobre el acontecimiento mundial y disfrutar de todo nuestro contenido de manera personalizada desde tu dispositivo móvil o tablet, a través de nuestra aplicación. Cada vez más conectados y más cerca de los pueblos del mundo. Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. Telesur trae a sus pantallas una entrevista especial a la doctora Cristina Boullosa, genetista. Muchos de los casos que hemos visto de pacientes jóvenes que no tenían ninguna enfermedad agregada y que inclusive eran deportistas y terminaron con muerte súbita en un respirador o con complicaciones en terapia intensiva, todos tenían una susceptibilidad genética. Entrevistada por Aisa García. Jueves, solo por Telesur. Movimientos que rompen estereotipos para generar relaciones de igualdad. Luchas que reivindican el derecho a elegir y a estar presentes para poder avanzar. Con género. Un espacio donde la diversidad, el diálogo y la equidad hace la diferencia. Jueves. Solo por Telesur. Somos la señal informativa de América Latina y el Caribe. Tenemos presencia en más de 25 países. Te mostramos la realidad del mundo con una perspectiva latinoamericana y confiable. La ventana que te acerca a los pueblos del mundo. Telesur, nuestro norte es el sur. Es nuestro deber revertir el daño que ocasionamos al planeta. Recuperemos nuestros ecosistemas naturales con acciones en defensa del medio ambiente. Sigamos luchando por un mundo más verde. Miércoles, solo por Telesur.
Seguimos con el análisis acerca de la situación crítica, sanitaria, económica y política que vive el pueblo paraguayo. Nos acompaña Leo Rubín, periodista, ex candidato a la presidencia. Leo, antes de la pausa le contábamos a la audiencia de un comunicado que presentaba el gremio de los médicos a nivel nacional, muy indignado por toda la situación, porque allí denuncian que los están culpando de la crisis, pero también con una denuncia muy grave, y es que los están presionando políticamente para desocupar camas UCI para poner allí a través de tráfico de influencias a quienes digan los políticos. Esto es muy grave. ¿Cuál es tu opinión? Sí, es algo que se esperaba, digamos, lamentablemente, porque cuando estamos en una crisis donde ya no existen ocupación, es decir, está saturado al 100% la terapia intensiva, lógicamente que todo el mundo intenta hacer algún llamado telefónico para que se les ubiquen. Los médicos realmente están sumamente preocupados por esta situación, porque ellos son los que están sintiendo en primera fila este tipo de llamados telefónicos, y ellos no pueden decidir por una cuestión política quién va a estar o no en una cama. El Partido Colorado siempre ha utilizado el clientelismo político, siempre quiso reemplazar a la institución, al propio Estado paraguayo, para que la gente pueda votar por ellos, para que exista una necesidad de votar por el Partido Colorado, y es una práctica que la viene manteniendo hace 70 años, digamos. Entonces es muy lamentable. Ellos han repartido en su momento, antes de la pandemia lo hacían, remedios, llevan a médicos, a dentistas, entregan ambulancias en los lugares donde ellos tienen gobernadores o intendentes, y esta es la práctica típica del Partido Colorado. Es así, lamentablemente. Y tampoco les ha funcionado esa práctica clientelista, porque si hubiese por lo menos funcionado, tendrían un sistema de salud que hubiese soportado una situación tan crítica que es la que está viviendo la humanidad, en este caso la pandemia para el caso de Paraguay. Leo, ¿qué sostiene? Con eso te despido al Partido Colorado, a Mario Abdo Benítez, a su gabinete, a su gobierno. Estamos hablando que sí, efectivamente tienen mayoría parlamentaria, por eso no prosperó el juicio político. Sin embargo, la gente en las calles, producto de toda esta indignación, exigen que se vayan. Así es, donde tiene mayoría es en la Cámara de Diputados, donde empieza un juicio político, es ahí donde el Partido Colorado tiene mayoría, no así en el Senado, donde tendría una minoría si es que toda la oposición vota en sintonía. Lo que pasa, como ya te explicaba también Tatiana, el que sostiene a Mario Abdo Benítez es Horacio Cartes, el expresidente de la República, quien, digamos, no se quiere sentir el responsable de que caiga el Partido Colorado, aunque no vería con malos ojos que asuma Velázquez, el vicepresidente, quien podría ser funcional a las pretensiones de Horacio Cartes para el 2023. Se podría presentar ese escenario también en algún momento, de que termine saliendo Abdo Benítez y suba Velázquez como presidente de la República, cosa que a la oposición y a la gente en las calles no le interesa, porque el grito es que se vayan los dos, no solamente uno. Con eso te despido. Muchísimas gracias, Leo. Muy buenas noches. Gracias, Tatiana, cuando gusten. Muchísimas gracias. Se fue la imagen, pero ahí nos despedimos de Leo Rubín, periodista, analista político paraguayo. Vamos así a una pausa. Al volver en Noticia Ecuador, 17 puntos de distancia entre Andrés Arauz y Guillermo Lasso. Es el resultado de una encuesta divulgada este lunes de cara a la segunda vuelta presidencial del próximo 11 de abril. La consulta fue hecha antes del inédito debate de este domingo entre ambos candidatos. Asuntos en los que profundizamos al volver en Es Noticia. La señal de Telesur se traslada a la pantalla de tu dispositivo móvil desde la plataforma de WhatsApp. Añade a tus contactos el número +54 9 381 203 2682 o escanea nuestro código QR. Con enviar hola, recibirás un mensaje con nuestro menú de opciones.
Escoge la que sea de tu preferencia y mantente informado sobre los acontecimientos más recientes. Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. En Noticia Ecuador, los ecos del debate presidencial entre Andrés Arauz y Guillermo Lasso causan repercusión en el electorado de esta nación andina. Hay un claro favorito en las encuestas y una derecha que se resiste ante el posible retorno de la revolución ciudadana. Este lunes se dieron a conocer encuestas actualizadas posteriores al debate presidencial, realizado la víspera y transmitido por televisión. Las mismas siguen arrojando los resultados que han venido desde antes de las elecciones en primera vuelta, en las que Arauz sigue liderando las preferencias. El estudio elaborado antes y después del debate por Omar Maluk, uno de los más importantes expertos y analistas del país, demostró que 36,9% de la intención de voto se mantiene a favor de Andrés Arauz, mientras que solo 26% votaría por Guillermo Lasso. El mismo estudio arroja que una minoría de 21,6% votaría nulo y apenas un aproximado de 15% se mantiene entre indeciso o en blanco. De mantenerse esta tendencia, se estima que Arauz, candidato por la coalición Unión por la Esperanza, UNES, y que agrupa las fuerzas del correísmo y la Revolución Ciudadana, podría ser electo con un 58,7% de los votos válidos, dejando atrás al candidato del Partido Conservador, creando oportunidades, Guillermo Lasso, con apenas 41,3%. Ecuador va a segunda vuelta de elecciones presidenciales, a las cuales llegaron Arauz y Lasso, sin que, aparentemente, haya mayor diferencia en la intención de voto a nivel nacional. Arauz está 17 puntos porcentuales por encima de su adversario y nada podría ser la campaña de un perdedor movimiento Pachacutic, liderado por Yacu Pérez, quienes este lunes anunciaron oficialmente inicio de campaña por el voto nulo. Por su parte, Arauz continúa ensanchando su equipo de campaña, tal y como lo informó este lunes en un conversatorio organizado en Guayaquil con medios de comunicación locales. Según reseñó el portal El Comercio, Arauz anunció que 2 estrategas del ex candidato Xavier Hervás se sumaron a UNES. El joven candidato de la Esperanza sigue a la cabeza de la intención de voto en Ecuador. Sumamos información a esta hora con nuestra corresponsal en Quito, Denise Herrera. Hola Denise, más acerca de estas reacciones. Y bueno, a menos de 3 semanas de esta fecha definitiva del próximo 11 de abril, también la agenda del Consejo Nacional Electoral, que resulta fundamental como el máximo rector de la contienda. Hola Tati, qué gusto saludarte. Así es, luego de desarrollarse el primer encuentro entre el candidato Andrés Arauz por Centro Democrático y Unión por la Esperanza contra Guillermo Lasso, el candidato de la coalición de la derecha por el Partido Crédito Social y Cristiano, han sido diversas las reacciones. Recordemos que este debate fue en la ciudad de Guayaquil, por lo cual ambos candidatos se encuentran allí. Andrés Arauz ha dicho sus primeras impresiones en torno al debate desde esa ciudad, desde la Perla del Pacífico, en una rueda de prensa frente a diferentes medios de comunicación, donde primero
ha reconocido que se siente feliz del debate de ayer, ha dicho que siente que pudo dejar en claro el plan de trabajo, la tendencia progresista que tiene también su plan de gobierno, y asimismo ha hecho un anuncio en torno a la situación económica, que ha sido justamente algo que generó en octubre del 2019 el mayor estallido social y popular de los últimos años en el país. Ha asegurado que uno de sus objetivos es mantener el precio de los combustibles. En este conversatorio confirmó este anuncio. Asimismo hizo diferentes observaciones en torno al proceso electoral. No es algo que ha salido de su esquema, diferente a lo que ha venido insistiendo Guillermo Lasso. En la mañana hoy dio una entrevista muy temprano a un medio local nacional, donde siguieron los ataques contra el candidato de Centro Democrático Andrés Arauz. En ese sentido también se divulgaba justamente la encuesta que hacía mención en el informe de hoy en torno al levantamiento de la encuesta de Omar Maluc, catedrático conocido, muy reconocido también en el Ecuador, donde señala sobre una encuesta de la intención de votos, donde señala que los votos decididos para Andrés Arauz sería de 36,9%, a Guillermo Lasso 26%, nulos 21,6%, blancos 3,8%, indecisos 11,7%, haciendo un porcentaje de votos válidos presidenciales. Maluc señala que ganaría esta segunda vuelta, sería el candidato por Centro Democrático y Unión por la Esperanza Andrés Arauz con el 58,7%. Lo que sí ha quedado en claro, Tati, es que inclusive propios analistas de oposición reconocieron que la victoria del debate, por así justamente llamarlo, sería Andrés Arauz, que se lo vio mucho más seguro, no perdió la calma, pero además también pudo desarrollar parte de su plan de trabajo. Algo que también se ha sumado a este escenario, Tati, como bien lo han dicho, si bien las autoridades del Consejo Nacional Electoral aún continúan cumpliendo con el calendario electoral, quedan fechas también pendientes, como es el voto en casa, el voto de personas privadas de libertad. Hoy ha habido un nuevo pronunciamiento de la oposición de la Revolución Ciudadana. El asambleísta Fernando Villavicencio ha hecho un llamado a Fiscalía y al Consejo Nacional Electoral ahora para que se revise supuestas irregularidades a la campaña de crowdfunding del Binomio por la Esperanza. Esto es parte de la campaña sucia que ha venido señalando Andrés Arauz, además que también se da en un escenario donde las encuestas comienzan a señalar como al ganador de esta posible vuelta Andrés Arauz. Muchísimas gracias por todos esos detalles, Denise. Muy buenas noches. Son hechos que vamos a analizar de inmediato con Ramiro Aguilar Torres, abogado político ecuatoriano, nos acompaña también desde Quito. Ramiro, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenido. Hola Tatiana, una buena noche, un saludo cordial a la audiencia. Muchísimas gracias. Primero conocer, a propósito de estos llamados secos del debate, ¿cuál es su conclusión después de que vimos durante más de una hora a ambos candidatos frente a frente? Sin duda con muy poco tiempo, pero bueno, así fueron las reglas, ellos las aceptaron, y muy poco tiempo sobre todo para el desarrollo de sus propuestas, de sus respuestas ante temas tan fuertes, tan complejos como eran los que estaban planteados. Mire, yo creo que salvo los que son partidarios abiertos de ambas candidaturas, el resto de los televidentes, de los oyentes, de las personas que siguieron en redes el debate, se quedaron en las mismas. Es decir, no creo que ninguno de los candidatos haya obtenido los votos que necesita o haya convencido a los electores que necesita para sumar su propia intención de voto. Veo que ustedes hacen mención a una intención de voto dura de Andrés del 26% y a una intención de voto dura de Guillermo Lasso del 26%, pero eso no es suficiente para ganar. Para ganar hay que tener una mayoría más fuerte, tomando en cuenta además que el triunfo del progresismo debe ser un triunfo muy amplio para evitar que el Consejo Nacional Electoral, controlado por el gobierno y la derecha, puedan meterle mano al resultado electoral. Entonces, como les digo, más allá de quienes de alguna manera están muy sintonizados con ambas candidaturas, el resto de los ecuatorianos se quedó con la misma hambre de conocer los planes de gobierno, el cómo a la solución de los problemas, porque los problemas los sabemos, pero el cómo solucionarlos creo que se quedó en el tintero en ambas candidaturas, y en mucho contribuyó a eso el obsoleto formato del debate. Sí, ha sido muy criticado esto.
usted dice algo que tiene toda la razón, es que tenemos una encuesta y la encuesta definitiva será el próximo 11 de abril cuando la ciudadanía salga a ejercer este derecho al voto. Pero a propósito de esta encuesta, sí quiero preguntarle algunos datos que resultan bastante interesantes. La distancia según esta encuesta, entre Arauz y Guillermo Lasso es del 17%. Esto también indica que hay un mantenimiento, más allá de qué encuesta es la que se cite, de distancia entre uno y otro. Pero creo que es un porcentaje muy optimista, ¿no? Muy optimista. El Maluk, que es el que hace es una especie de progresión, porque no es propiamente un encuestador, creo que es demasiado optimista. Es verdad que el candidato Andrés Arauz del progresismo está liderando las encuestas, sí, pero me parece a mí que el porcentaje es menor. Y le voy a decir por qué, además, porque hay que ver la muestra. Hay que ver la modalidad de la encuesta. No se olvide que el Ecuador sigue con agudos problemas sanitarios, de tal forma que no hay la posibilidad de que los encuestadores vayan a hacer su trabajo en territorio. Las muestras suelen ser muy pequeñas, entonces no te digo, Tatiana, que no sea cierto que Arauz esté primero en las encuestas, porque es cierto. Lo que te discuto es que haya un margen tan amplio en la intención de voto. Sí, bueno, eso reiteramos será el próximo 11 de abril cuando lo sepamos, porque nadie tiene la bolita mágica para saber cuál es este resultado definitivo. Otro asunto que llama la atención es la indecisión del 11,7%. Revisando procesos anteriores, en comparación con este 11,7%, es un hecho que ha marcado procesos electorales anteriores, que justo a 3 semanas o a poco tiempo previo de un proceso electoral, aún haya un grupo importante de la población empadronada que no sepa por quién va a votar. Y ahí creo que te quedas baja también en la encuesta. Yo creo que el porcentaje de indecisos es más alto. El 21% de votos nulos es real absolutamente. El histórico del voto nulo en El Ecuador, el histórico, no supera el 8%. El ecuatoriano le gusta empoderarse de su voto, le gusta tomar la decisión, le gusta sentirse mandante de la persona que va a ser elegida presidente de la República. Entonces yo creo que el tema es que están dando por muy cierto que son 21% de electores los que van a decantarse por el voto nulo, y eso obviamente te baja el porcentaje de quienes están indecisos. Mi opinión es que hay mayor cantidad de indecisos. ¿Y por qué? Porque el histórico del voto nulo en el Ecuador está en el porcentaje. Ramiro, perdimos por unos segundos la comunicación. Me decías, para entender esta última parte, ¿el voto duro de los ecuatorianos está en...? El histórico del voto nulo en el Ecuador no pasa del 8 a 10%, el histórico. De tal forma que marcar un 21% como posible voto nulo es irreal completamente. Me parece a mí que ese error en el cálculo del voto nulo hace que tengan un porcentaje de indecisos que es menor al real. Lo que sí es cierto es que en el Ecuador los votantes se mantienen indecisos hasta casi el día de la elección. Ese es un asunto importante para entender cómo se da la dinámica de la votación en el país. Sobre el tema de los votos nulos, Yacu Pérez, el candidato en primera vuelta que perdió precisamente, y luego vimos tal confusión, dificultades. Al final el CNE toma la decisión y dice que no le acepta la última medida legal para impugnar. Y él ahora dice que se va a una campaña por el voto nulo. ¿Qué significa entonces centrarse ahora en una campaña por el voto nulo? Pérez está jugando un papel de boicoteador del resultado electoral. Y claro, le apuesta al voto nulo para cuestionar el resultado final de la votación, para cuestionar el hecho de que pudiera haber una mayoría amplia en favor del candidato de progreso. Entonces, me parece a mí que, te digo, más allá de lo que Yacu pueda hacer, el histórico del voto nulo en el Ecuador no supera el 10%. De tal forma que será una campaña más bien en el estilo del boicot. Una campaña para boicotear un resultado electoral. ¿Y quiénes crees que podrían sumarse a esa campaña del voto nulo a 3 semanas de las elecciones? Esa campaña que inicia Yacu Pérez. Nada. Podríamos charlar después del 11 de abril tú y yo al aire y
tendrá los resultados finales, y los resultados finales evidenciarán que el voto nulo en el Ecuador no superará el 10%. Por lo que dices, entonces, no hay peligrosidad en que puedan desviarse votos por uno u otro candidato a votos nulos, por lo como lo estás diciendo. En absoluto. Eso te lo puedo asegurar. Pero debe tener alguna intención Yacu Pérez. Él no es absolutamente nuevo en la política. Claro, su intención es sembrar legitimidad y duda en un eventual triunfo estrecho. Por eso te decía, el gran reto que tiene el Ecuador de Andrés es ganar con una gran cantidad de diferencia, porque si la hace corta, entonces esa semilla de duda que está sembrando ya, no ahora por su inclinación por el voto nulo, sino desde su berrincha, no aceptar el resultado electoral, antes de que se abran todas las urnas, al cuestionar el resultado final, evidencia que el hombre está cumpliendo lamentablemente funciones de agentes antidemocráticos que actúan en el Ecuador lamentablemente y que han actuado en el resto de América Latina, los que trataron de boicotear los elecciones bolivianas, los elecciones argentinas, y que lamentablemente han tenido a Almagro cabeza de cuenta. Este es el panorama a muy pocos días de una elección que resulta definitiva para el país. Ramiro, muchísimas gracias por su análisis. Muy buenas noches. A ti una buena noche. Muchas gracias. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia, Argentina. Orden de arresto por 45 días al ex jefe de la Armada y destitución del ex jefe de la base de submarinos en Mar del Plata. Una decisión tomada por el Consejo de Guerra en medio de su investigación por la tragedia del submarino Ara San Juan, en el que murieron 44 militares. Analizamos esta decisión al volver en Es Noticia. Y yo me quedo en el club de los corazones rotos. En una conversación entre amigos, descubre a grandes artistas que nos abren las puertas de sus logros. Ser un trovador da negocio. El único negocio que da es para el corazón, para tus sentimientos. Creo que nosotros ya hacemos esto por necesidad. La necesidad de sacar de adentro una idea, un mensaje o una simple melodía, aunque no tenga nada lógico en el texto, pero que para nosotros a lo mejor significa mucho. Sesiones vagabundas. Adrián Verazaí. Si llegara a dudar. Sábado. Solo por Telesur. Un buen consejo. En noticia argentina, oficiales de alto rango son detenidos por espionaje ilegal ejecutado a familiares de desaparecidos del submarino Ara San Juan durante la gestión del expresidente Mauricio Macri. Hechos dando donde el expresidente estaría directamente implicado. Una decisión emitida este lunes por el Consejo General de Guerra ordenó la detención del ex jefe de la Armada, Marcelo Srur, por al menos 45 días por su responsabilidad en cuanto al hundimiento del submarino Ara San Juan, con 44 tripulantes a bordo.
El fallo fue emitido tras más de 4 meses de indagaciones e incluye la destitución del ex capitán de navío, Claudio Villamide, 25 días de arresto a los oficiales Luis Enrique López Maceo y Hugo Miguel Correa, además de 50 días de prisión para el capitán de navío, Héctor Aníbal Alonso. Por otra parte, el capitán de corbeta Jorge Andrés Zuliá y el contraalmirante Eduardo Luis Malchiodi resultaron absueltos por falta de mérito en el proceso judicial. Familiares de las víctimas piden que se mantengan las investigaciones de las causas del fatal accidente, ya que a la fecha no han sido informados de las circunstancias que generaron la muerte de los 44 oficiales a bordo. Así que se volvió a pedir la apertura de la causa y las pericias al submarino, que no se hizo nada. No sabemos qué pasó. Ni siquiera nos dejaron hoy estar a través de vía Zoom cuando leían la sentencia. No dejaron a ningún familiar. Entonces, ¿qué están escondiendo? ¿Qué pasó? Porque al pasar los días, y ya van a ser 4 años en noviembre, porque ya empezamos otro año, todavía no sabemos qué pasó con nuestros hijos. En septiembre del año pasado, la Junta Interventora de la Agencia Federal de Inteligencia publicó una denuncia basada en supuestas tareas de espionaje y control social sobre familiares de las víctimas, sin que éstas hayan sido aprobadas por vía judicial, lo que representa una grave violación al Estado de Derecho, violaciones que se produjeron en pleno periodo de gobierno del expresidente Mauricio Macri. El 15 de noviembre de 2017, el submarino perteneciente a la Armada de la República Argentina se hundió en las profundidades de la zona sur del Océano Atlántico. Para el momento, 44 tripulantes se encontraban en la nave. Un año después, concretamente el 15 de noviembre de 2018, fueron hallados los restos del naufragio a unos 600 kilómetros de Ciudad de Comodoro Rivadavia, en la región de la Patagonia. El espionaje ilegal han sido una práctica recurrente en los gobiernos conservadores en América Latina en los últimos años. A las investigaciones que se desarrollan en Argentina en relación con el submarino Ara San Juan se suman escándalos como el de las chuzadas en Colombia o las afirmaciones realizadas por la vicepresidenta de Uruguay, Beatriz Argimón, donde reconoció intervenciones telefónicas ilegales realizadas por el actual gobierno. Es un asunto que vamos a analizar con Laura Ochoa, es abogada de los familiares de los submarinistas, nos acompaña desde Mar del Plata a esta hora en pantalla. Abogada, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches para ustedes. Muchísimas gracias. Abogada, ¿cómo reciben ustedes esta decisión que se toma desde la Armada? Recordar que es una línea de investigación que se abre internamente dentro de la Armada. Bien, quisiéramos aclarar que este Consejo General de Guerra, en realidad, lo que está haciendo es un análisis interno dentro de las Fuerzas Armadas y dictamina esta especie de resolución que no tiene carácter, no tiene el nivel de justicia penal, ¿sí? Es una resolución interna, pero que gracias a la investigación que se hace, reconoce que todas estas personas que ustedes han mencionado tienen responsabilidad y en relación al hundimiento del submarino Ara San Juan. Destaco esto porque a su vez hay que dejar en claro que si bien se dicta esta especie de resolución donde se determina estas sanciones, paralelo a esto la causa penal sigue su curso, las investigaciones siguen su curso y de hecho actualmente está pendiente la prueba principal en la causa penal, que es la de periciar las fotografías del submarino Ara San Juan, ¿correcto? Sin perjuicio de esto de lo que yo le menciono, los familiares han tomado esta resolución del Consejo de Guerra como una resolución muy liviana, más allá de que ellos no pueden hacer una condena de tipo penal, realmente es una resolución muy liviana, ya que el único que por eso claro.
De hecho, por eso decía que era esta línea de investigación dentro del órgano castrense, no entendiendo que hay otra investigación en la justicia ordinaria. Son 45 días para el capitán de navío Héctor Aníbal Alonso. Son penas mínimas entonces, teniendo en cuenta la gravedad de lo sucedido. Algo mínimo por todo lo sucedido. Exactamente. Y así fue recibido. Realmente es ínfimo lo que se está juzgando, lo que se está condenando en relación a los hechos que llevaron al hundimiento y, bueno, en fin, el fallecimiento de las 44 personas. ¿Sí? ¿Por qué creen que han sido estas penas tan ínfimas? ¿A qué creen que obedece? Básicamente, teniendo en cuenta que son 44 militares los que murieron en este submarino. Básicamente consideramos que si bien este Consejo de Guerra está integrado por personas de distintas fuerzas e incluso un civil, siendo algo que un organismo dentro, digamos, del Ministerio de Defensa, de Argentina, hay una cierta, entre comillas, protección entre los integrantes. Por eso tampoco teníamos demasiada expectativa en las conclusiones que hoy se hicieron públicas, sí, porque sabíamos que entre colegas no se iban a juzgar como realmente corresponde. Como se dice en el lenguaje coloquial, entre bomberos no se pisan la manguera. Ahora, abogada, en la información que se hace pública, ¿permite establecer algún camino para conocer la verdad, para saber qué fue lo que pasó previo y durante la tragedia de Lara San Juan? Tantas preguntas aún sin respuesta. Tanto sin resolver. Mire, la causa penal que tramita en Caleta Olivia tiene muchísima más información que lo que se ventiló aquí en este Consejo de Guerra. Quizás, ¿qué es lo positivo? Que ya, aunque son penas ínfimas, se reconoce que hubo responsabilidad por parte de estas personas en la consecuencia que fue el hundimiento del submarino. Pero no han aportado elementos que enriquezcan la parte probatoria de la causa penal que tramitan en el Caleta Olivia. ¿Hay una responsabilidad del gobierno directamente del presidente Macri, abogada? Miren, la juez Yáñez de Caleta Olivia había desvinculado al expresidente Macri y el ministro Aguad en aquel entonces. Eso fue apelado y la Cámara de Comodoro Rivadavia resolvió que aún no se puede desvincular ni a Macri ni a Aguad de la causa. Debe seguir la investigación para ver si eventualmente corresponde la imputación o, bueno, la falta de mérito en su caso. Pero aún no están desvinculados de la causa, aunque no están imputados. Sí, y este proceso, ¿qué tanto camino lleva recorrido, abogado? Me refiero a este de la justicia ordinaria. Sí, el proceso, bueno, ya ha cumplido más de 3 años, como mencionaban, en noviembre se cumplen 4 años del hundimiento, y si bien ha transitado bastante prueba, hoy está pendiente la producción de la prueba principal, que es hacer la pericia respecto de las fotos, la cantidad de fotos que se tienen del submarino, ¿sí? Así que, si bien hay mucha prueba, hoy podríamos decir que falta la prueba principal, y es importante que se produzca esta prueba. De hecho, la juez Yáñez había pedido la elevación de la causa a juicio respecto a algunos de los imputados, y por suerte la Cámara resolvió que no se puede elevar la causa a juicio sin previamente terminar esta prueba pericial, donde van a intervenir obviamente peritos expertos en el tema,
y además de otro tipo de pruebas, pero que no es tan trascendente como la pericial sobre las fotografías del submarino. Sí, abogada, ¿con estas pruebas se van haciendo una idea de qué fue lo que sucedió? O preguntó de otra manera, ¿hay una hipótesis aún más clara hoy en día, después de un poco más de 3 años de esta tragedia del ARA San Juan, de qué fue lo que pasó? Sí, si bien, como te comentaba, nos falta la prueba más importante, sí queda en claro que el submarino no estaba en condiciones, que tenía averías muy importantes, que habían informado una de esas averías al salir de Ushuaia para Mar del Plata, y igualmente les indicaron que vuelvan en plano de sumergido, es decir, por debajo del agua, pese a que habían informado que tenían averías que ponían en grave riesgo a la tripulación. En vez de haber vuelto por sobre el mar, igualmente les indicaron que vayan por debajo del mar, y bueno, y finalmente la consecuencia que se produjo. Si bien hay elementos claros que hacen a la responsabilidad de los militares que estaban al mando, todavía nos queda por delante resolver y llevar adelante la pericia sobre las fotografías, que ahí vamos a tener un poco más de certeza. Que, como usted nos dice, resulta clave para la investigación. Abogada, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego, gracias. A ustedes, gracias por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticias. Hasta mañana. Sigan con nosotros.